Bueno, pues bienvenidos todos al Mundo en Libertad. Déjenme que les lea las últimas noticias porque, lógicamente, seguimos, no sé llamarlo Semana Catalana, Mes Catalana o Siglo Catalán. Las últimas noticias. El Gobierno y el Partido Popular van a impugnar, en esta semana que va a entrar, el decreto de Artur Mas. ¿Qué van a impugnar ahora? Ya no es la ley de consultas, ya no es directamente incluso la convocatoria del 9N, ahora es porque siguen haciendo lo que les da la gana directamente ese decreto por el cual se ha nombrado a la Junta Electoral que tiene que vigilar, que tiene que controlar la votación, después de que el Tribunal Constitucional haya dicho que hay que pararlo todo. Cualquier operación vinculada con la consulta tiene que ser parada. Lo dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que hace la Generalitat de Artur Mas? Exactamente lo contrario. Se está barajando ya directamente la intervención de la Fiscalía. Hoy sale la noticia, la Fiscalía valora actuar contra Artur Mas por desobediencia. Cuidado, porque aquí hay determinados delitos que tienen o conllevan directamente una pena de inhabilitación y hay alguno que, llegado al caso máximo, llegaría incluso a los 15 años de prisión. Vamos a hablar de todo ello porque, Luis Herrero, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. La Semana Catalana se está empezando a convertir en un clásico, ¿no? Bueno, es una semana tras otra, es una concatenación de semanas, es una semana larga, es una existencia en sí. Mientras no sea una semana trágica, estoy dispuesto ya a afrontarla con serenidad. Bueno, luego lo preguntaré porque alguno ya ha sacado el término violencia. Víctor de la Serna, bienvenido. Artur Mas hablaba de cuidado con lo que hace el Tribunal Constitucional, no va a ser que incite a la violencia. Es extraordinario lo que está sucediendo en Cataluña y es extraordinario porque han construido la ficción, están intentando construir la ficción de que es un pueblo sometido, esclavizado, que en un régimen sin libertad, que quieren a ver si consiguen en la Plaza de Cataluña o en la plaza o en la pequeñita ahí de San Jaume o donde sea, recrear la plaza de Tahrir o esos sitios, en fin, o Kiev en Ucrania, el pueblo levantado y cosas, pero claro, es que en Cataluña no hay dictadura, no hay falta de libertad, bueno, ni lo ha habido. Empieza a haber algo parecido, pero claro, no suyo. Pero bueno, ellos van a crear el suyo, es que es el mundo al revés, pero bueno, efectivamente están intentando y lanzar esos mensajes que son surrealistas, claro. Manuel Llamas, ¿qué tal? Muy buenas. No, la verdad es que Artur Mas lo que está haciendo es llevando la situación al límite. Lo que pretende, su intención es que efectivamente haya violencia en las calles en última instancia, ¿no? Llamando a ese tipo o advirtiendo sobre la posibilidad de que haya movimientos en las calles, etcétera. Es una incitación que parte de la propia Generalidad de Cataluña, lo cual es gravísimo. Lo que más me preocupa de todas formas sobre la Semana Catalana, que más que semana ya es 2 años de historia, es la pasividad con la que está actuando el Gobierno. Es cierto que, bueno, ha posibilitado el hecho de que el Tribunal Constitucional paralice el proceso, pero es evidente que Artur Mas sigue en su senda. Y Pedro García Cuartango, que vamos a comentar también la última encuesta que ha salido, RC ganaría las elecciones catalanas con 6,7 puntos por encima de Convergencia y Unió. Es decir, que esto va abocado a sí o sí se mantiene ese desafío en manos de RC. Está claro que en la medida en que el desafío progrese, pues RC va a ir ganando espacio electoral a más. Pero yo quiero resaltar que lo que está sucediendo en estas últimas horas es importante políticamente porque hasta ahora no se podía decir que Mas hubiera vulnerado la ley. Es verdad que la ha ido sorteando, etcétera, pero el primer acto que Mas ha cometido desde que comienza el proceso hace 2 años, el primer acto es la designación de esa Junta Electoral, porque eso sí supone ya un incumplimiento abierto y frontal. Hay dudas sobre eso. Del Constitucional. Déjame, Luis, te doy la palabra ahora, pero déjame que veamos las declaraciones precisamente de Artur Mas en las que él deja clarísimo, estas declaraciones ocurrieron a lo largo de la semana, y él dejaba clarísimo, decía que nos da lo mismo lo que nos digan, que vamos a seguir adelante. Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada, quiere votar. Hay mucha gente, pero hay mucha más. Hay que escuchar a esta gente. Y la mejor forma de escuchar a esta gente es en democracia, es en las urnas. Luis, que te había cortado. No, respecto a lo que decía Pedro, era una tontería, porque estamos aquí metidos en asuntos legales y tal, que no tienen mucho interés para la gente, pero no está claro, o sea, a estas horas a las que esto se está emitiendo, no sé si todavía se habrá publicado o no se habrá publicado la ley, o sea, firmarla. Te dicen algunos que ya es un acto de desobediencia, pero firmar algo que no ha entrado en vigor tiene una defensa jurídica. Yo creo que ellos están en ese cálculo. Se decía que hoy viernes se iba a publicar, que es cuando realmente entraría en vigor y eso ya sería cruzar la última frontera. En todo caso, por ir a algo que sí que se puede valorar, con independencia de que se haya publicado o no se haya publicado la ley,
A mí que el Gobierno la impugne no me parece mal, pero me parece claramente insuficiente. Es decir, si el Gobierno tiene la convicción de que aquí se ha producido un acto proactivo de desobediencia, entonces lo que tiene que hacer es denunciarlo. O sea, no impugnar esa ley, sino ir y llevar al señor Mas o a quien corresponda a los tribunales. Y la Fiscalía tampoco tiene que esperar a que le den la orden, la Fiscalía tiene que actuar de oficio. La Fiscalía cuando tiene un... En fin, se nos ha dicho, el abogado del Estado lo está estudiando, el Gobierno lo está estudiando, el Partido Popular quiere tener iniciativas tal, y bueno, y el fiscal, que es el que tiene que garantizar que efectivamente se mantenga el principio de legalidad y que no se produzcan este tipo de historias. Pues a mí lo que me gustaría efectivamente es, a mí y a Mas, yo creo. Es decir, yo creo que a Mas lo que le interesa es saber si el Gobierno va en serio o no va en serio, y entonces esto es como en los combates de boxeo, los primeros asaltos de tanteo, a ver si tengo que protegerme del golpe de izquierda o del gancho de derecha, a ver si este está agresivo o no está agresivo, a ver si sus amenazas se van a convertir de verdad en golpes efectivos o no. El Gobierno está diciendo que va a hacer, pero lo va a hacer, a ver, le voy a poner esta pequeña tentación, a ver cómo reacciona. En función de la contundencia de su reacción iré calculando también mi capacidad de provocación. Yo creo que estamos en esa fase, o por lo menos tiene toda la pinta de que estamos en esa fase. ¿Creéis que la Fiscalía, el Gobierno, la Abogacía del Estado, cualquiera de los organismos que tienen al final una dependencia clara del Ejecutivo español, ¿creéis que va a llegar hasta el final? Os abro la pregunta. Es decir, lo digo porque ayer yo hablaba con Ignacio Gordillo me decía, mira, esto es evidente, o sea, la decisión del Tribunal Constitucional dice que cualquier acto vinculado, es decir, simplemente con que tú sigas la maquinaria es un acto vinculado. Es decir, ya se puede actuar, ya se le puede inhabilitar. ¿Creéis que va a llegar hasta el final, Víctor? Yo tengo mis dudas, me gustaría, pero claro, yo quiero recordar que hay fallos del Tribunal Supremo Español y del Tribunal Constitucional Español desde hace años que han sido incumplidos sistemáticamente por la Generalidad. ¿Quién ha actuado? ¿Alguien ha actuado? ¿De oficio el fiscal general de Estado? ¿El Gobierno instando a que actúe? Nadie. Nadie. Y claro, eso ya crea, es el historial que hay. Si el historial se rompe a partir de ahora porque ven la amenaza muy inmediata dentro de un mes y 6 días y por fin deciden actuar, pero dice que el Gobierno está estudiando impugnar, tendría que estaría hecho. Si no hace falta que aparezca en el diario oficial de la Generalitat, está firmado. ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar el diario oficial de la Generalitat o romperle la rotativa para que no salga? Es que es absurdo. Por llevar esta situación a un escenario de juego de cartas, esto es como si fuera una partida de póker en la que Artur Mas se juega el todo por el todo lo que tiene lo pone encima de la mesa, y el señor Mariano Rajoy juega pero de farol, es decir, amaga con que va a golpear pero finalmente no golpea. Yo creo que jurídicamente no hay ninguna duda, es decir, ¿quién puede dudar del hecho de que Artur Mas, con la firma de este nuevo decreto, está incumpliendo la legalidad, está incumpliendo la decisión del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, como bien señala Luis, lo que tiene que hacer la Fiscalía es actuar de oficio? Es que jurídicamente no hay ninguna duda al respecto. Es el inicio de un presunto delito de sedición, de desobediencia, y, por lo tanto, ante ese escenario no hay ninguna duda de lo que tiene que hacer el Estado y lo que tiene que hacer concretamente la Fiscalía. Ahora bien, políticamente yo lo que empiezo a temerme es que Artur Mas lo que realmente quiere es que se produzca ese acto por parte de la Fiscalía para él quedar como la gran víctima de la opresión española y de esa forma ganar puntos, pues no solo personalmente, sino también en este proceso secesionista. Él se convertiría en el mártir, en el nuevo mártir de la causa catalana. Y yo creo que es en el fondo lo que está buscando. Yo Pedro. estoy de acuerdo, es que precisamente yo iba a decir eso. Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Manuel esta vez. Yo creo que efectivamente, que Mas lo dijo, que su estrategia era una estrategia calculada, meditada, que ellos no daban ningún paso al azar. Y eso lo ha dicho varias veces, a mí me ha llamado la atención, con astucia ha llegado a emplear. Y no será que efectivamente lo que está fomentando el gobierno de Mas es la estrategia de la tensión. ¿No será que efectivamente están haciendo precisamente para provocar eso, para que el fiscal les denuncie por desobediencia o por sedición, para que el aparato judicial se ponga en marcha? O sea, ¿no será que dentro de su estrategia de que ellos saben que no van a poder celebrar una consulta legal, les interesa provocar una situación extrema? O sea, yo eso me lo planteo y creo que en estos momentos tiene ciertos visos de verosimilitud, que ellos quieran como dice Luis, tantear las fuerzas de la Generalitat, sino plantear
un desafío, un órdago que lo obliga a responder al gobierno. Sí, pero imaginemos que eso es verdad. Imaginemos que esa es efectivamente la estrategia de Artur Mas y de los partidos que, por cierto, hoy están reunidos viendo si hacen una estrategia de confrontación unitaria, etcétera. ¿Qué debe hacer el fiscal, el gobierno, el abogado del Estado, es decir, los defensores de la legalidad? Para no incurrir en la provocación y no generar un mártir, desobedecemos la ley, hacemos oídos sordos a la ley, no hacemos lo que la ley nos exige hacer. Y seguimos hasta el día 1 de noviembre y colgamos un principio para no producir un mártir, o mire usted, defendemos un principio y las consecuencias que tenga la defensa de ese principio, pues ¿qué le vamos a hacer? Esa es la cuestión. Es evidente que, como tú dices, el fiscal tiene que actuar en defensa del principio de legalidad, y es evidente que el gobierno tiene que velar para que las leyes se cumplan. En eso tiene razón. O sea, el fiscal, si Mas ha dado este paso y se publica en el boletín oficial de Cataluña, pues evidentemente el fiscal tendrá que intervenir. Pero lo que pasa es que la sensación que da es que el gobierno y el fiscal, el gobierno, las instituciones del Estado siempre van a remolque de la estrategia de Mas. O sea, aquí lo que yo creo que sí, no hay separación de poderes, que podemos coincidir todos es que se echa a faltar una estrategia del gobierno. O sea, ese es el problema. O sea, que estos ahora dan el paso y efectivamente le van a obligar al fiscal general del Estado a actuar, no va a tener otro remedio. Y el gobierno también va a tener que tomar medidas, pero es que ellos tienen una estrategia perfectamente calculada y definida, y siempre es el gobierno el que actúa por detrás, el que actúa como por reacción. Déjame que os dé los datos de esta encuesta. La última encuesta es una encuesta que, bueno, podríamos decir, el organismo del que viene no tiene aspecto de ser muy imparcial. Bueno, no lo sé. El Centro de Estudios de Opinión lo ha presentado, es lógicamente un organismo absolutamente cercano a la Generalitat, dependiente de ellos, y da como resultado 19,8%, es decir, prácticamente el 20%, votaría a ERC. CiU se va hasta el 13,1%, pero atención a los resultados a partir de ahí. 5,8% para el PSC, tercera fuerza. 5,3% para Ciudadanos, cuarta fuerza. 4% para ICV, quinta fuerza. 3,9% para Podemos, sexta fuerza. Séptima fuerza, atención, la CUP, con 2,9%. Octava fuerza, el PP catalán, con 2,1%. Es decir, tú sumas el panorama de esto y Convergencia de Unión y Ciudadanos, lo máximo que llegarían a sumar sería 5,3 más 2,1, 7,4% del espectro de voto, y el resto se te divide entre ERC, independentista, CiU, tirado al monte, independentista, ICV, haciendo el pasillo, independentista, la CUP, ya ni hablar, el PSC, fraccionado y semi-independentista. Entonces, oye, yo tengo la sensación de que en estos momentos, si esto es verdad, se está fraguando una pérdida de control absoluta sobre Cataluña. Bueno, a eso están jugando. Es decir, pero es que ese es un valor conocido de la misma, y si extrapolamos ese dato a algunas posibles elecciones generales, trasladaremos ese escenario. Esa es la cuestión. O sea, esa es la verdad a la que vamos, independientemente de que luego haya una desviación de 2 puntos arriba, 2 puntos abajo. Hay dos hechos que ya podemos dar por cierto, salvo que haya un cataclismo político. Primero, que sean cuando sean las próximas elecciones catalanas, va a haber una abrumadora mayoría independentista y que se van a perder fuerzas, posiciones en los que están tratando de defender la Constitución tal y como la conocemos, pero a más, como dirían ellos, que en el próximo Parlamento Nacional probablemente la suma de Partido Socialista y Partido Popular ya no sumará los 3/5 que hacen falta para promover los grandes cambios constitucionales que ellos están patrocinando, y por lo tanto estarán a remolque de una situación política, de un reparto de fuerzas completamente distinto al que ahora conocemos. Eso el gobierno debería saberlo, y si no lo sabe, conviene que se haga una inversión de realismo cuanto antes. Y por eso lo que decía Pedro es clave. Tú tienes que hacer una estrategia sabiendo que este es el escenario que tienes ahora, pero que te vas a un escenario donde tu capacidad de maniobra va a ser infinitamente menor, que es que ahora tienes una mayoría absoluta y tienes el respaldo en cuestiones fundamentales de un Partido Socialista que todavía es muy potente en el Parlamento. Pero si todo va como parece, ni vas a tener mayoría absoluta, ni vas a tener como escolta a un partido tan potente en el Parlamento. Por lo tanto, todo lo que no hagas ahora será un problema que traslades para un futuro de gestión imposible. Déjame que veamos otro asunto que yo creo que tiene muchísima relación con todo lo que estábamos diciendo, el tema de las cuentas de Mas. Ya no hablo del tema de las cuentas de Pujol, porque Pujol no es presidente de la comunidad autónoma, es el señor Artur Mas, y le aparece una certificación remitida desde Liechtenstein diciendo que él sí puede tener contacto con los negocios extraños, negros, llamémosle X, del señor Pujol. Él se defendía de esta manera. Para? Sí. Això li dic jo, no. No, però no, vaja, si el meu pare i el president Pujol pràcticament no es coneixien.
Pues això què esperava? Encara que s'havien saludat alguna vegada. Per això ja li responc jo, que m'ho preguntin a mi, això. Y negaba de esta manera que su padre fuese testaferro de Jordi Pujol. Dejadme que comente otro dato porque la encuesta la verdad que es tremenda. El tercer líder más valorado es David Fernández, el que quería lanzarle la chancleta aquella a Rodrigo Rato, el de la CUP, la persona que era el chofer de Otegi cuando estaba de visita en Barcelona. Ese señor es el tercer líder más valorado, después de número 1 Oriol Junqueras, número 2 Artur Mas, en medio de que está saliendo toda esta historia. Bueno, yo tengo la sensación de que se han parado tantas cosas. Estamos hablando de un organismo administrativo de la Generalitat de Cataluña, eso está claro. El que ha publicado esta encuesta. O sea que tomémosla también con el proverbial grano de sal, porque a ver si alguien independiente y con seriedad, y en estos momentos pues sería muy necesario. ¿Pero no te encaja los resultados de la...? O sea, yo no sé si en vez de que el PP sea la octava fuerza, sea la cuarta, no lo sé. Pero que el resultado va a ser una mayoría aplastante independentista, yo creo que eso sí que es así, ¿eh? Yo ahí no tengo la sensación de que eso vaya muy errado. Yo creo que es bastante fidedigno el escenario. Es decir, es cierto que se está fraguando una mayoría muy amplia del independentismo en Cataluña y es evidente el deterioro que ha sufrido las fuerzas como el PSOE y el Partido Popular durante los últimos años. Yo creo que esto es fruto de que el nacionalismo bueno, pues se ha encontrado en una situación en la que no había oponente enfrente. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista de Cataluña, yo creo que se han sumado de una forma más o menos soterrada, moderada, al nacionalismo imperante. Y yo creo que esto es fruto de la dejación por parte de, sobre todo, del PP, de la batalla de las ideas. Han renunciado a combatir ideológicamente el nacionalismo y el resultado es evidente. El nacionalismo arrasa de forma aplastante, no solo con CiU, sino también con RC, entre otras cosas porque tienen a su disposición todos los medios de comunicación en Cataluña que favorecen, impulsan y alimentan el nacionalismo día a día. Y todo el sistema educativo catalán. Exacto. Y ese abandono del PP es muy antiguo ya, se remonta a 1996, el pacto de Aznar con Pujol, es decir, estamos hablando de 18 años de ausencia práctica de un discurso españolista activo en la vida política catalana. Es tremendo, son 18 años, es muchísimo tiempo. Pedro. No, que efectivamente todo lo que decís revela la magnitud del problema. O sea, es que la cuestión ya no se arregla el 9 de noviembre ni con unas elecciones plebiscitarias. Aquí el problema es que se ha creado una ruptura profunda entre la sociedad catalana, una mayoría de la sociedad catalana y la sociedad española. Y eso pues es un problema que a largo plazo tiene muy difícil solución. Yo soy muy pesimista porque en la medida que además que esto es una profecía que se cumple por sí misma, la Generalitat, los nacionalistas controlan los medios de educación, los medios de comunicación, controlan las escuelas y controlan las instituciones, las asociaciones de vecinos y por lo tanto efectivamente lo que estamos asistiendo es a una efervescencia que va creciendo, a una temperatura que va subiendo. Llegará un momento en que eso sea inmanejable por el Estado. Yo no sé cuál es el punto de ruptura de ese proceso y cómo se puede revertir la situación, pero yo cada vez soy más pesimista. Y a estas alturas la única fuerza política que sigue plantando cara claramente es Ciudadanos. Porque mucho hablar, pero entre el señor Iceta y la señora Sánchez Camacho, pues bueno, son pues es que Sánchez inexistentes. Vemos la capacidad que tiene de captación de voto y que su mensaje es esto, el 2,1% lo respaldarían según esta encuesta. Ahora, yo tengo la sensación de que el gobierno, el anterior, el enésimo error que han cometido es lo de hacerles el paseillo judicial, bueno, o mejor dicho, el librarles del paseillo judicial a los Pujol, y más. Siguen protegidos. No, pero es que además le han regalado un argumento a RC, porque en estos momentos RC se ha beneficiado de esa escolta que le han hecho quitándole los controles judiciales y ahora quien tiene el arma de bombardeo precisamente a CiU para quitársela de en medio en el momento en el que no haga exactamente lo que ellos quieran, la gente de RC, son los líderes de RC. En el momento en el que quieran, cogen esa patata y la empiezan a estrujar. Lo que pasa es que RC ayer le dio un balón de oxígeno tremendo a CiU, ¿eh? Es decir, al final lo que pasó ayer en el Parlamento catalán a propósito de la Comisión de Investigación de Pujol es que triunfó la tesis que padrinaban la CUP, Iniciativa y Esquerra Republicana, para investigar todos los casos de evasión fiscal de Cataluña. Es decir, esto es como darle una carta de naturaleza al Parlamento catalán para decir, bueno, hablaremos de Pujol si nos interesa, cuándo nos interesa y con la intensidad que nos interesa, porque como tenemos un mandato para investigar todo ese asunto, pues ya iremos nosotros graduando la intensidad de la investigación. Como todo el mundo tiene la certeza, o por lo menos la intuición fundada en hechos bastante reales, de que esta va a ser una legislatura, la catalana, que durará poco, en el momento en el que se convoquen elecciones,
se va a freír gaitas la comisión de investigación, es decir, que lo único que nos han dado es una especie de zanahoria para que nos quedemos tranquilos y avancemos un poco más y estemos diciendo que unanimidad en las fuerzas políticas del Parlamento catalán para investigar a Pujol, un cuerno, eso no es verdad. O sea, Esquerra ha buscado inteligentemente una salida para quedar bien y al mismo tiempo no hacer daño a Pujol. Y además le tiene controlado a Convergencia y Unió, que tiene que hacer permanentemente lo que ellos quieran. No, el plan desde el punto de vista de RC es maravilloso. Ahora, el plan desde el punto de vista de quien lo trazó, convencida de aquella famosa historia que se nos decía, no, CiU cuando llegue al abismo frenará porque se dará cuenta de que va a la autodestrucción. No, CiU cuando llegue al abismo saltará para convertirse en mártir, porque no tiene otra opción. No tiene otra opción. Bueno. Dejadme que veamos, porque además te lo quería preguntar a ti, Manuel, el tema de presupuestos que lleva implícita una parte que también implica a Cataluña. Todo el tema de la elevación de financiación a las comunidades autónomas, donde va la elevación de financiación y se ha tenido que hacer hueco a las nuevas prebendas entregadas a Cataluña, como que tengan que pagar menos precisamente por esos rescates, siendo la comunidad autónoma más rescatada. El ministro de Hacienda lo explicaba así. Rebajar el coste de financiación de su deuda y de esa manera, por esa razón, Cataluña tendrá ese incremento de 1.700 millones de euros sobre un incremento de algo más de 5.000 para el conjunto de las comunidades autónomas. Quiero recordarles que ya hasta este año, los dos primeros años, 12 y 13, Cataluña ha recibido por el conjunto de medidas 30.000 millones de euros, recibirá en el conjunto del año 2014 más de 7.000 millones de euros y el año que viene, además del FLA, tendrá esa inyección de liquidez de 1.700 millones de euros. Manuel, ¿tiene algún sentido que en estos momentos ya incluso por un criterio de prudencia, si hay una posibilidad de que aquello se rompa, que sigamos enviando dinero a paladas sin saber si se va a recuperar? Porque estos son préstamos, los tienen que devolver y si se marchan lo van a devolver. Evidentemente no, pero bueno, si se produce una ruptura de forma unilateral, no solo no van a devolver este préstamo, es que tampoco se podrían hacer cargo de la deuda pública correspondiente del Estado español, que también, en el que también participaría Cataluña. De todas formas, lo grave es el discurso perverso que trasluce las palabras de Montoro, es decir, tienes a una comunidad autónoma que ya independientemente del órdago político que le ha echado al gobierno con el tema de la independencia, incumple de forma reiterada los objetivos de déficit presupuestario, incumple de forma reiterada los mandatos constitucionales, las sentencias judiciales en materia de educación. Es decir, es una desobediencia totalmente generalizada y en lugar de utilizar los mecanismos que tienes a tu disposición, el principal, la financiación, para tratar de presionar a la Generalidad de Cataluña, lo que haces es justo lo contrario, abres el grifo. Cataluña ha sido rescatada, al igual que otras comunidades autónomas, pero ha sido la que ha recibido más dinero con diferencia entre otras comunidades autónomas, 24.000 millones de euros. Solo en el FLA. Solo en el FLA. Por lo tanto, encima, bueno, pues la cuestión es que le sale bien la jugada, porque no solo han sido rescatados, sino que además el propio consejero de Economía y de Hacienda hace escasos días le exigía a Montoro que le desembolsara otros 3.000 millones de euros porque les parecía poco la financiación que recibía Cataluña. Bueno, estamos en este discurso perverso en la que al niño malo, por decirlo así, en lugar de castigarle, lo que haces es premiarle. Bueno, pues eso lo que hace es incentivar todavía más ese mal comportamiento. Luis. Es que yo creo que están tratando de evitar ese martirio, de retrasarlo. Es decir, ellos lo que están diciendo es no les demos argumentos para decir que por nuestro mal comportamiento nos cierran el grifo o ahogan a la sociedad catalana, creyendo que esa es una mercancía que va a circular con eficacia entre la clase política y entre la sociedad catalana. Yo creo que no. Es decir, lo que comentábamos antes de que Artur Mas se puede convertir en un mártir si efectivamente se defiende la legalidad. Bueno, pues si eso se produjera, todo el dinero que les hemos dado para que no nos puedan decir que esto ha habido una política de asfixia, de aislamiento, etcétera, se irá al traste. Sencillamente, eso no habrá servido para nada. O sea, desde el punto de vista práctico por parte del gobierno. Yo no digo que no lo tenga que hacer, no lo sé. Ellos sabrán si tienen una estrategia, hasta dónde quieren llegar y cuánto dinero nos va a costar esto de aparecer como los buenos de la película, sabiendo que al final aparecer como el bueno te da igual, porque en el último término a ti el guión que han diseñado estos señores te colocan el papel de malo. Antes o después seremos los malos. España nos roba, España nos asfixia, España no nos deja hablar, España nos encarcela, España nos amarra, y todo lo que hayamos hecho antes no servirá para nada. Insisto, desde el punto de vista práctico. Esa es una reflexión que el gobierno debería hacer. Hay un encanallamiento
tremendo de la sociedad catalana en su vertiente nacionalista, en el hecho de que están aceptando de forma muy tranquila y sin grandes reproches, salvo los más éticos de ellos, están aceptando el hecho de que parece que el señor Pujol y sus hijos, uno de los cuales fue su sucesor a la cabeza de CiU hasta hace algún tiempo, hayan robado o hayan evadido, o yo no sé cuál es la expresión correcta jurídico, pues no sé, puede ser miles de millones de euros, quizá cientos de millones de euros desde luego. Y eso se ha aceptado, eso forma parte, es un precio menor. Lo estaban haciendo, bueno, es el cinismo, es decir, que han sacado dinero porque como España está muy inestable había que sacarlo. Esa sociedad lo está soportando. Es decir, hay un elemento canalla, un elemento de degeneración ética dentro de la deriva del nacionalismo que te impresiona por la sociedad que está soportándolo y tragando carros y carretas. Están soportando toda la parte negativa, eso se pasa a beneficio de inventario, toda la parte negativa propia. El otro día había un enfado en el gobierno porque después de estas declaraciones fueron a cotejar lo que había salido en los medios catalanes y estaban todos con un cabreo colosal porque dicen, es que no se ha dado en TV3. Dices, claro que no se ha dado, ni se dará nunca. Por lo que estaba diciendo Luis, vamos a ver, el plan consiste en, tú me vas dando dinero para yo tapar mis boquetes, mientras yo voy construyendo mi sistema identitario, mi administración, sigo incrementando el control en las calles, doy más dinero precisamente para toda esa maniobra, y mientras, ¿qué es lo que vendo aquí? Que tú me robas. Bueno, la paradoja ya absoluta se dio la misma semana que comunicaban que no iban a cumplir, es decir, que no iban a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, volvían a reclamar 3.000 millones de asistencia al FLA. 3.000 millones de euros. Pero por eso digo que el discurso es perverso. Es muy similar a lo que ha pasado durante la crisis económica con, por ejemplo, Grecia culpando a Alemania de todos sus males. Es decir, la culpa no es nuestra, la culpa no es de que tengamos un estado elefantiásico, de que no hayamos hecho nada durante décadas, de que seamos un estado fallido, de que nuestra economía esté hecha unos zorros. No, la culpa es de los alemanes, que son terribles. Bueno, en el caso de Cataluña la culpa es de España, el enemigo es exterior. La crisis ha sido económica, pero también ha sido fiscal, y eso ha afectado mucho a la clase política, no solo española, sino también catalana. Cuando comenzó la crisis económica, Cataluña se vio con un problema, y es que después del tripartito, sus finanzas públicas estaban hechas una auténtica ruina. Sí, pero Manuel, una absoluta ruina. Sus finanzas tenían entonces 32.000 millones de deuda, y en estos momentos tienen 62.000. Exacto, o sea, exacto. El paso de CiU ha sido, vamos... Sí. Entonces, lo que ha hecho CiU, ¿qué ha sido? Ha sido, vamos a recortar los dispendios que hemos cometido, vamos a cerrar las embajadas que están actuando en el exterior, vamos a apretar el cinturón y vamos a hacer reformas para que Cataluña vuelva a ser una autonomía competitiva como lo está haciendo Madrid. No, lo que ha hecho CiU ha sido todo lo contrario. Evadir el bulto, no recortar gastos públicos ni sus despilfarros. Bueno, hospitales, eso sí que han... Bueno, ha hecho cosas, pero ha mantenido mucho gasto superfluo y la prueba está en que su déficit público sigue siendo muy elevado. Pero han utilizado eso, toda esa crisis financiera, como argumento perfecto para decir, no, esto no es culpa de nuestra gestión, esto no es culpa de Cataluña, esto es culpa de España, esto es culpa de Madrid. Y la cuestión no es esa, la cuestión es que les ha surtido efecto, no solo a nivel político, sino también financiero. A nivel político han conseguido crear un caldo de cultivo idóneo para que emerja el independentismo con fuerza, y a nivel financiero han recibido recursos extraordinarios por parte del Estado. Pero déjame que vuelva al inicio del programa cuando os preguntaba qué puede ocurrir a partir de ahora, Pedro, porque los incumplimientos son obvios, están en todas las materias: educativa, justicia, lingüística, cuestión de control de gasto, presupuestaria. Pero claro, esta partida yo tengo la sensación de que por lo menos en esta mano está llegando a su fin. Es decir, el gobierno va a tener que hacer algo. La verdad es que es difícil. Uno de los peores rasgos de esta situación es que es prácticamente imposible hacer predicciones, que estamos en un clima de absoluta incertidumbre. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. O sea, yo creo que tanto puede pasar como que el Estado reaccione y pegue un puñetazo en la mesa y actúe el fiscal y empiece a tomar, digamos, medidas concretas como restringir la financiación. Puede haber esa reacción, puede haber una reacción de firmeza, o puede ser lo contrario. O puede ser que Rajoy intente ganar tiempo, intente que la bomba le estalle a su sucesor y que la situación se vaya deteriorando progresivamente. Si intenta eso, se equivoca. Posiblemente. Porque la bomba le estallará a partir del 9 de noviembre. Posiblemente, pero yo lo que digo es que yo desde luego no me considero en condiciones de hacer predicciones, porque creo que estamos en un panorama de una enorme incertidumbre. Bueno, hay una cosa muy llamativa cuando ves el reparto de las inversiones en cada comunidad. La media es el 14%,
Cataluña está clavado en el 14, el 13 y pico. O sea, ya han clavado la inversión justo en la media para que no se pueda decir ni uno más ni uno menos. Y dices, oye, ¿realmente hacía falta destinar esas inversiones o es que se ha clavado en la media precisamente por un motivo político? ¿Sabes lo que pasa? Que todo lo que nosotros podamos ahora argumentar desde el punto de vista estratégico no dejará de ser una especie de brindis al sol. Es decir, no sabemos si hay o no hay un plan por parte del Gobierno. Yo creo que el Gobierno en su cortoplacismo olvida algunas cosas que van a pasar y que van a dejar todas estas discusiones convertidas en agua de borrajas. Antes hablábamos, solo dejadme porque sé que estamos terminando y si no se me olvidará introducir esta idea. Antes hablábamos de la encuesta que tú decías de cómo va a haber un reparto de poder distinto, pero no hace falta que nos vayamos al 9 de noviembre a unas posibles elecciones plebiscitarias. Todo el mundo sabe que una de las herramientas más importantes para que este proceso se siga adelante es más. No descartamos que el 9 de noviembre en no pocos ayuntamientos se vote, como charlotada, pero que se vote. Bien, ¿qué va a pasar en mayo? Que va a haber elecciones municipales. Y que ese reparto de poder va a hacer que muchos ayuntamientos, pero muchísimos ayuntamientos, tengan una mayoría independentista y que por tanto sean herramientas infinitamente más afiladas, infinitamente más eficaces al servicio de la causa de la independencia. Y para eso solo hace falta esperar 4 meses o 5 meses, que es lo que falta para que eso se produzca. Claro, si ahora es difícil, imagínate en la medida en que vas pidiendo poder y se lo vas dando a tus adversarios, lo vas convirtiendo en más difícil. Por lo tanto, la tesis de, bueno, vamos a ganar tiempo, bueno, el tiempo está tasado, o sea, el tiempo tiene una serie de deadlines que hace que todo lo demás, pues al final sea una cosa contingente, ¿no? Bueno, pues dejadme que lo zanjemos por hoy aquí. Lógicamente tendremos que seguir hablando de esto y ni les cuento hasta esa fecha del 9N y después yo creo que muchísimo más. O sea que ya saben, hasta entonces síganos en las 2 páginas web, en la de Es Radio Libertad Digital y en la del mundo.es. Y ya saben, mientras, a levantar España.